Buenos días, queridos hermanos. Una vez más estamos juntos esta mañana para celebrar el culto dominical. Me gustaría que leamos en la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 20, versículo 1 y luego seguimos del versículo 11 al 18. Voy a leer en la versión de la nueva versión internacional, que dice así: El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y ahí vio a Jesús. Él estaba de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo: ¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del hortelano, el hombre que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted sabe dónde se lo han llevado, dígame, y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Y ella se volvió y exclamó: Raboni, que en arameo significa maestro. No me toques, le dijo Jesús, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es el Dios de ustedes. María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba todo lo que él había dicho. ¿Quién era María Magdalena? Según la palabra de Dios en Lucas capítulo 8, versículo 2, dice que algunas mujeres siempre andaban con Jesús y donde iba Jesús, ellas le seguían para servirle. Y la palabra dice: y habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y dice María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. La palabra dice que María Magdalena era una mujer que antes había sido endemoniada y tenía 7 demonios, pero un día se encontró con Jesús y Jesús la sanó y expulsó fuera de ella los demonios y ella fue salva. Pero más adelante dice que desde que María fue transformada, desde que su vida fue tocada por Jesús, fue cambiada por completo. Ahora ya no andaba en su vida antigua, en sus cosas que antes le ocupaban. Ahora tenía una vida nueva y ella procuraba estar siempre al lado del Señor. En todo momento estaba al lado del Señor junto con otras mujeres y le servían. Y algunos comentaristas dicen que eran mujeres que tenían recursos económicos y apoyaban el ministerio de Jesús. Pero no solo eso, sino que aún en los peores momentos de la vida de Jesús, María Magdalena estuvo cerca a Jesús. Pedro le negó, Judas le traicionó, todos le abandonaron, pero ella siempre estuvo cerca. El evangelista Juan, capítulo 19 y versículo 15 dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Aun cuando todos le habían abandonado, ella permanecía al lado de Jesús junto a la cruz cuando él fue crucificado. Hay 4 cosas que este pasaje precioso de la palabra me llama la atención acerca de esta mujer. La primera cosa que me llama la atención es el amor tan grande que María tenía por Jesús. Dice aquí la palabra en el versículo 1: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún muy oscuro, al sepulcro, y ahí vio quitada la piedra del sepulcro. Puedo imaginar que esa noche María no durmió, porque esperaba que pronto quizás salga el primer rayo de luz en la mañana para ir pronto a ver a Jesús. El evangelista Marcos capítulo 16 versículo 1 nos cuenta que María había comprado especies aromáticas para ungir a Jesús. Y todo esto demuestra el gran amor que tenía por Jesús. Ella le siguió de cerca y testificó de él en los momentos más difíciles de su vida. Todos habían huido,
Nadie estaba con Jesús, pero ella fue aún al sepulcro ese primer día de semana, muy de mañana, siendo muy oscuro. Imagino que eran las 4 o 5 de la mañana, cuando el sol todavía no sale, ¿no? Esa actitud de María contrasta contra la actitud de los discípulos, quienes, según dice Juan capítulo 20 y 19, en ese momento estaban en una habitación con las puertas cerradas porque tenían miedo de los judíos. Dios premió a esta mujer, ya que ella fue la primera testigo de la resurrección de Jesús. Ella fue la primera persona que vio la tumba vacía. Jesús ya no estaba ahí. Aunque no entendía completamente lo que esto significaba, ella fue la primera que vio la tumba vacía. En segundo lugar, no solamente me llama la atención el amor de María por Jesús, sino que para María Magdalena Jesús era su Señor. No solamente era su Salvador, sino su Señor. Dice que cuando estaba junto a la tumba y estaba llorando, conversó con los 2 ángeles, miró hacia adentro del sepulcro y vio a estos 2 ángeles, uno a la cabecera y otro a los pies. Y estos le preguntaron a María: mujer, ¿por qué lloras? Y ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde la han puesto. El amor de María hacia Jesús era tan grande. Ella había experimentado en su propia vida la salvación que Jesús le dio. Pero no solamente era su Salvador, sino su Señor. Señor significa algo más que eso. Es decir, Él es el amo. Él es el quien dirige mi vida. Y yo solamente sigo lo que Él quiere para mí. Y dice: no sé dónde se han llevado a mi Señor. María Magdalena amaba a Jesús, pero le consideraba como el Señor de su vida. En tercer lugar, no solamente el amor grande de María para Jesús, no solamente que era su Señor, sino en tercer lugar, ella fue la primera persona a quien Jesús se le apareció y también con quien habló Jesús. Dice la Escritura que apenas le dijo esto, que se han llevado a mi Señor, inmediatamente volteó la cara, dice, y vio a Jesús ahí parado, pero ella no sabía que era Jesús. Entonces Jesús le preguntó otra vez: mujer, ¿por qué lloras? ¿Y a quién estás buscando? Y entonces María pensó que era el hortelano, el hombre que cuidaba el huerto. Y entonces ella le dijo: Señor, si usted se ha llevado el cuerpo que estaba en la tumba, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. Y en ese momento Jesús le dijo: María. Y cuando la mencionó por su nombre, con el acento que Jesús tenía, y quizás con ese amor, esa palabra cálida de Jesús, con esa entonación suave, ella reconoció la voz de Jesús. Inmediatamente se dio cuenta que Él era Jesús. Y entonces ella le contestó: Raboni, que en arameo quiere decir maestro. No solo estuvo cerca a Jesús cuando Él fue crucificado, no solamente fue la primera persona que llegó a la tumba ese primer día de la semana, sino también fue la primera persona que vio a Jesús resucitado. Dice Marcos capítulo 16, versículo 9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, se le apareció primeramente a María Magdalena. Qué tremenda honra, hermanos, que Jesús hizo para esta mujer. No fue Pedro quien la vio primero, ni aún otro discípulo, ni aún su madre María, sino fue esta mujer, María Magdalena. Dios honró a María. Qué gran privilegio ser la primera persona que vio y habló con Jesús después que Él hubo resucitado. María Magdalena amó a Jesús con todo su corazón. Le llamó su Señor. Fue la primera que habló con Jesús en la resurrección y lo vio. Pero también fue la primera persona, la primera mensajera de este mensaje de resurrección. Jesús, imagino que María quiso abrazar a Jesús, agarrarlo. Y Jesús le dijo: no me toques porque todavía no he vuelto a mi Padre. Pero le dijo: ve más bien a mis hermanos y diles que yo estoy vivo. Y María Magdalena dice que fue a darle la noticia a los discípulos con gozo y decía: he visto al Señor. Exclamaba, ella gritaba: he visto al Señor.
y les contaba lo que Él les había dicho. Jesús le dio una orden: ve a mis hermanos y diles, yo estoy vivo y yo voy a ir a mi Padre, que es vuestro Padre, a mi Dios, que es también vuestro Dios. Y María Magdalena fue rápido a darle la noticia a sus hermanos. Ella fue la primera mensajera que anunció a un Jesús resucitado. Qué hermosa historia de la palabra del Señor. El testimonio de María Magdalena es un desafío muy grande para mi vida. Y de ella aprendo 3 cosas que podemos aplicar en nuestras vidas también. La primera cosa es que la vida de María Magdalena me enseña que no importa cuál haya sido el pasado, no importa qué tan triste y qué tan tenebroso haya sido nuestro pasado, pero cuando nos encontramos con Jesús, Él puede transformar nuestras vidas completamente. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. La segunda cosa que me enseña este pasaje es que debemos amar a Jesús con todo nuestro corazón, como lo hizo María. No importando el qué dirán, tampoco como ella estuvo dispuesta a pasar por cualquier circunstancia, aun cuando todos huyeron. Ella fue valiente y amó a Jesús, y con sus hechos lo demostró que lo amaba. Dice la Escritura en Lucas capítulo 7, verso 47, ella me ama mucho, porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. En cambio, al que se le perdonan pocos pecados, ama poco. Permite que Jesús sea no solo tu Salvador, sino también tu Señor. Y en tercer lugar, María Magdalena nos enseña que debemos testificar con valor. Jesús le dijo: ve y cuéntale a tus familiares cuán grandes cosas ha hecho, y el Señor estará contigo. Ve y diles que Cristo vive y que también puede transformar la vida de ellos. Gracias al Señor por esta mujer, por su testimonio. Una vida transformada, que amaba a Jesús con todo su corazón, quien era su Señor, y testificaba de Él con valor. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu amor. Gracias por tu palabra, por tu enseñanza, porque es un desafío para nosotros. Gracias por el ejemplo de esta mujer que te amó con todo su corazón y no importando su pasado. Ella testificó de ti con valor. Tú fuiste su Señor. Oh Padre, y ahora han pasado 2000 años, pero su vida, su testimonio nos habla fuertemente. Permite que nosotros también, Señor, seamos agradecidos porque nos has cambiado nuestras vidas, porque nos has transformado. Señor, que podamos amarte como ella te amó, no importando las consecuencias, no importando el que dirán, y que podamos testificar de ti con valor ante cualquiera, diciéndoles que tú vives y que tú puedes transformar la vida de cualquier persona. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta mañana también, queridos hermanos, vamos a celebrar la Cena del Señor. Un día antes que Jesús fuera entregado, que fuera traicionado por Judas, Jesús tomó la cena con sus discípulos y esa noche, estando en ese aposento alto, dice que tomó el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen esto, coman, este es mi cuerpo. Pero también tomó la copa y habiendo dado gracias, dice, les dio a ellos diciendo: bebed de ella todos los días, todas las veces, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Tomemos el pan, queridos hermanos, y comámoslo y seamos agradecidos con este sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Recordemos que Él entregó su cuerpo como un sacrificio vivo
y dio hasta su última gota de la sangre en esa cruz para salvarnos. Comamos, hermanos. Y luego dice la palabra del Señor que tomó la copa y dijo que esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Tomemos la copa, hermanos, y seamos agradecidos con el Señor. Padre amado, en este día precioso, al participar de esta cena, que tú la instituiste, que tú tomaste, Señor, allí en el aposento alto, una noche antes de ser entregado. Sí, que tú mandaste a través de tus siervos, los apóstoles, que hagamos esto en memoria de ti. Y que tú nos dices en esta porción de tu palabra que no beberás más de esta copa hasta aquel día en que juntos en el cielo participemos de esta cena. Gracias, Señor. Gracias porque esta cena nos recuerda aquel sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque esta cena me recuerda que un día yo hice mío ese sacrificio, te acepté como mi Salvador. Y gracias, Señor, porque esto me proyecta hacia adelante que un día tomaremos la cena contigo cuando estemos juntos en tu reino, en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que este día que celebramos la resurrección del Señor sea un día de bendición, sea un día en que tú reflexiones cuánto te ama Jesús, cuánto te amó, y que reflexiones que la vida que nos dio es una vida agradable. Dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Que el Señor te bendiga. Amén.